Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar el día de hoy nuestro segundo encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están iniciando su sábado? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Estamos con Antonia. ¿Qué tal, Antonia? Carmen, Charo, Diego, Elizabeth, Gloria, Judith, Margarita, Marlon, María de los Ángeles, Nérida, Néstor, Patricia, Rosa, Yasmín, Jorge Luis, Marilú, Nelly. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo taller y tal como habíamos en la clase anterior, en el encuentro anterior, comentado sobre el esquema, ¿no? Para esta segunda sesión, vamos a desarrollar las primeras fases, ¿no? Que es el empatizar y vamos a abordar en esta fase las herramientas que ustedes como docentes pueden utilizar a través de la metodología y poder aplicar también sus estrategias según sean pertinentes sus propósitos de aprendizaje. Bien, la sesión anterior habíamos conversado extensamente sobre algunos ejemplos, hemos también dialogado sobre su experiencia profesional. Muchos de ustedes tienen experiencia en realizar proyectos, algunos son docentes ya de cursos de emprendimiento, cursos de EPT o alguna área técnica, ¿no? Y eso ayuda bastante para poder iniciar en esta metodología. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Con la primera fase que es empatizar, ¿no? ¿Por qué empatizar se posiciona como el primer escalón para poder abordar un problema público? ¿Por qué sería empatizar el primer escalón para abordar un problema público? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me da su apreciación, su punto de vista? ¿Quién quiere compartirnos? Pueden levantar la mano, recuerden, o también participar por el chat del Zoom. Repito la pregunta, ¿bien? ¿Por qué la primera fase, empatizar, se posiciona como este primer escalón para abordar problemas públicos? ¿Cuál sería esta característica indispensable que debe tener todo grupo o todo equipo interesado en desarrollar la empatía como la primera fase del design thinking? Entonces son varias preguntas que ustedes pueden ir formulándose y respecto a ello ustedes pueden ir también recogiendo algunas ideas importantes. Entonces, aquí Charo nos comenta que es el inicio de una buena relación grupal o trabajo en equipo. Ok, claro, como esta relación con los estudiantes. Muy bien. Y comentarles algo, ¿no? Cuando desarrollamos estas metodologías activas en educación, es indispensable poder abordar esta relación entre el docente y el grupo de estudiantes de manera empática, ¿no? Es importante también abordar el clima escolar, si estás en una escuela, ¿no? El clima también del aula y tener esta relación de respeto, pero a la vez también confianza. Esta confianza que al grupo o a los grupos le va a permitir poder expresar sus inquietudes, sus dudas con transparencia y con horizontalidad, ¿no? Entonces eso va a permitir que esta metodología pueda fluir. Pero más allá de la forma,
¿no? Que es muy importante. Vamos un poco en el fondo, ¿no? En la primera fase, empatizar, se define como esta capacidad de ver el mundo desde distintas perspectivas, ¿ok? Hay algo, hay un objeto, hay una situación y diferentes actores alrededor tienen una forma distinta de percibir este problema, ¿ok? Sin embargo, el problema es uno, pero el problema podría ser multifactor, ¿no? Podrían haber varios factores que contribuyen a la generación de este problema, ¿no? Y las diferentes miradas que están alrededor, estos diferentes actores, según la posición que ellos o ellas tengan, según la experiencia y la expertise, pues tendrán una opinión, tendrán una perspectiva distinta, con un matiz diferente, ¿ok? Por eso es tan importante conformar equipos que sean interdisciplinarios, ¿no? Equipos en donde puedo yo encontrar diferentes estilos, no solamente de comunicación, sino también de especialidad, de interés, y eso va a ayudar a que los equipos puedan lograr esta sinergia y, por ende, el éxito en lo que ellos o ellas vayan a ejecutar. Correcto. Entonces, esta sinergia es indispensable para poder desarrollar equipos de alto rendimiento en el aula con mis estudiantes. ¿Ok? Es indispensable también considerar este elemento. Entonces, alrededor del problema público, ¿no? Encontramos diferentes actores y cada actor, según las perspectivas, según su punto de vista, según la experiencia que tengan, pues definirá una manera bastante particular de ver el problema, ¿sí? Algunos lo verán con bastantes medios de oportunidad, hay otros que lo verán más como un medio de conflicto, ¿sí? Y pues podrían de repente generar algunas estrategias para poder abordar o mitigar este problema, ¿no? Entonces, cada equipo, cada actor tiene una manera distinta de abordar el problema público. Pero ¿cuál es el fin de empatizar? ¿No? La idea es que el equipo que está analizando el problema, porque ahora estamos todavía analizando y nos importa comprender el problema, no la solución. No recordemos que la metodología pasa de un análisis problemático, situacional, hacia brindarnos soluciones. Pero la solución todavía se va a ir construyendo en las últimas fases. Mientras estemos en la fase número uno, ¿sí? Que es el empatizar, lo que nos debe importar tanto al docente, quien facilita las sesiones, como al grupo de estudiantes, es el problema. Importante, no la solución. ¿Por qué les comento esto, esta acotación? Porque pues suele suceder, suele pasar, que los equipos cuando se reúnen comienzan a generar soluciones, piensan ya en la solución del problema. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ir visitando los equipos, los docentes van a ir visitando los equipos, a observar sobre esta primera fase que han hecho en esta reunión de equipo, pues nos encontramos que alguien del equipo, un integrante, pues ya va lanzando alguna solución, ¿no? Nos gustaría solucionar esto a través de, ¿no? Y debemos nosotros intervenir de manera muy asertiva en que esta primera fase debemos centrarnos y lo que nos interesa es comprender a profundidad, muy a profundidad, el problema público. Y el problema público, a diferencia de esta metodología con otras, en el design thinking, cada equipo define su problema. ¿Ok? El equipo define el problema público. No es que el docente, de manera deliberada, podría definir un problema por cada equipo. En realidad, así no funciona en esta metodología, de repente en otras sí, por supuesto, pero en el design thinking, la idea es como tengo un equipo bastante interesado en analizar algún tipo de problema, la gestión del equipo es que ellos conversen, que ellos interactúen y que puedan escoger algún problema que les interese. ¿Sí? Por eso es que en esta primera fase el diálogo es indispensable. El diálogo, el trabajo en equipo es base fundamental para poder desarrollar la primera fase, que es empatizar. Bien, entonces, ¿en relación a qué? En relación, vamos a analizar y vamos a empatizar el problema en relación a la persona. La persona
o el grupo de personas que están inmersas en el problema. Y vamos a analizar, vamos a empatizar sus actitudes, sus emociones, cómo se sienten, esos comportamientos que son visibles, que son observables, esos hábitos, esas prácticas cotidianas, que muchas veces desde ahí podríamos, a partir de la observación y otras herramientas, podríamos ir analizando cómo es que el problema se suscita en ese territorio, en ese lugar. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de empatizar. ¿Ok? Entonces, es muy importante considerar y tomar una postura respecto al rol que tiene cada equipo respecto al problema. Y el problema lo vive la persona, un sujeto, un individuo o un grupo de personas. ¿Ok? Entonces es indispensable traer, um, traer el elemento importante del design thinking, que es una metodología centrada en la persona. ¿Sí? Centrada en la persona, analizar qué es lo que ayuda o desmotiva a la persona a poder lograr o no sus objetivos. Bien, entonces vamos a desarrollar ello. Para ello, tenemos algunos consejos, bien, consejos importantes que ustedes como docentes deben tener en consideración. Por ejemplo, debemos nosotros, ya, sumérgete. ¿En qué? En la manera como el ciudadano, la persona que está involucrada en el problema, ve y vive, siente el problema. ¿Ok? Es importante sumergirte en el cosmos del ciudadano. ¿Y por qué hablamos de ciudadano? ¿No? Para poder tener y hablar en términos correctos, ya que nosotros en educación lo que queremos es lograr personas, ¿no? Formar personas, ciudadanos, que puedan responder a las demandas de la sociedad, ¿sí? Que puedan contribuir también con un espacio, con oportunidades de cambio en, en, sus vidas, en sus vidas y también en la sociedad, en el medio más cercano, más próximo a ellos. También se aconseja para esta primera fase observar. ¿Y qué observas? Observas la vida de esta persona que vive el problema, observas sus interacciones. De repente, ciertos aspectos que antes no observabas o no te tomabas el tiempo, ahora tómate el tiempo para observar esos comportamientos, esa manera de cómo se comunica, cómo se relaciona con otros, cómo es su relación también con la comunidad. Es muy importante observar ello. Y también se aconseja preguntar. Esta manera de entablar un diálogo a través de preguntas. Muchas de estas preguntas son preguntas metacognitivas que buscan indagar sobre el qué hacer o el qué pensar de las personas. Muy bien, continuamos. Para ello necesitamos tener un propósito. ¿Y cuál vendría a ser el propósito de esta primera fase? Es conectar. Queremos que los estudiantes, los docentes, si es que esto se practica también con docentes, que conecten, que puedan conectar esa parte racional con esa parte emocional, ¿sí? Entonces, en el empatizar, nosotros no solamente vemos el problema como un factor multicausal, sino también vemos un espacio de mejora, un espacio de oportunidad en donde las personas tienen que transitar para poder migrar a una zona próxima de desarrollo. Bien, entonces, ¿conectar con quién? Con el ciudadano, con la persona que está viviendo el problema o con el grupo de personas que vive el problema. Conectar con esas necesidades, con esos deseos, esas aspiraciones, esas expectativas, ¿ok? Sean positivas o negativas, igual debemos conectar con ellos. También conectar con esa oferta y esa demanda, ¿ok? Esa brecha que existe muchas veces en lo que se tiene y en lo que se necesita para poder cubrir esa demanda, ¿ok? Y luego tenemos también el poder conectar
para innovar. Es decir, para yo crear soluciones, ¿no? Y migrar a esa innovación, necesito y tener como propósito conectar con el ciudadano, conectar con sus necesidades y deseos, también conectar y hacer un diagnóstico sobre la oferta y la demanda para poder innovar. Seguidamente, empatizar también involucra un proceso de investigación. Y aquí les comparto una pirámide muy interesante. En esta pirámide nos muestra este proceso interesante de desarrollo de la investigación, ¿no? Recordemos que cuando uno investiga, el perfil que tiene la persona investigadora es aquella muy interesada en poder buscar, indagar, explorar sobre lo que le interesa. Es importante esta característica porque si es que consideramos ciertas condiciones elementales de la motivación, si yo investigo algo que me motiva, algo que me interesa, lo más probable es que tenga éxito en el proyecto que vaya a desarrollar o que esté desarrollando. Entonces, es por ello que los equipos de trabajo se deben conformar de manera bastante estratégica. El docente ahí tiene la posibilidad, pero es el equipo quien decide y busca el problema. Son ellos, son ellas quienes establecen qué problema van a analizar. Y eso lo van a hacer a través de qué? A través de la investigación. Entonces, pueden investigar y pueden hacer una revisión sistemática de algunos documentos, algunas tesis, algunas revistas, investigaciones también, algunos ensayos. Podrían investigar en base a alguna problemática que tengan en su medio más próximo, quizás en el aula, algo que hayan observado y no les está gustando cómo se está viviendo, entonces han identificado una problemática. Ya este proceso de identificar un problema es una etapa muy importante en la investigación. Es el primer momento en donde yo eh, afronto una situación en qué hago para poder mejorar mi situación actual. Entonces, ese es el proceso de investigación. Desde ahí comienzo y luego ejecuto ciertas acciones que van a ayudar a poder establecer, primero, dónde busco, en qué fuentes y cuál va a ser el tipo de documentos que voy a lograr leer, sistematizar información para luego poder crear conocimiento. ¿Ok? Puedo yo rescatar datos estadísticos, algunas ideas importantes, pero si no creo conocimiento, pertinente a lo que estoy o a lo que estamos buscando, pues este proceso no cumple su objetivo, ¿ok? Entonces es muy importante poder considerar la investigación en la primera fase como elemento importante para poder conducir lo que voy a hacer y cambiar el estado actual que tenemos o que tengo. Para ello, la investigación podríamos abordarlo en dos perspectivas, una cualitativa y una cuantitativa. Aquí el mensaje es importante que los equipos tengan, ¿no? A medida que ustedes y ellos vayan a investigar, van a investigar ciertas fuentes cualitativas o cuantitativas como para poder definirlas en estos dos tipos. Primero, cuando desarrollamos investigaciones cualitativas, que en realidad son investigaciones de profundidad, donde el objetivo es poder conocer, indagar sobre percepciones, sobre el sentir de las personas. A veces es importante poder desarrollar ese tipo de investigaciones porque nos permite también profundizar sobre lo que está pasando y que a veces el dato estadístico no nos permite evidenciar ello. Entonces tengo que entrevistar a profundidad, tengo que realizar algunos encuentros con eh, preguntas ya hechas, y van a haber algunas preguntas que van a ir socializándose en el desarrollo. La investigación cualitativa nos presenta información válida, real, rica y profunda. Está orientado siempre al proceso, ¿ok? Es más conocer qué pasa, qué sucede, qué está sucediendo. La investigación cualitativa es subjetiva porque nos permite poder obtener información
a través de lo que observemos. Una información, una observación natural que no es controlada, ¿no? Porque va a depender bastante de la respuesta del entrevistado. A diferencia de una investigación cuantitativa, aquí sí vamos a tener posibilidad de generalizar, ¿no? Porque aquí tenemos una muestra que representa una población, ¿no? Suele ser una muestra bastante representativa, bastantes personas, y eso no va a garantizar que el dato resultante sea fiable y que se pueda replicar como resultado aquí y en cualquier otro contexto. Ese es la, el beneficio, ¿sí? Luego, la cuantitativa está orientada al resultado, ¿no? Porque el resultado es lo que, no, lo que más va a importar en una investigación cuantitativa. ¿Qué es lo que, en qué, cuáles fueron los resultados de esta investigación? Y estos resultados, pues yo lo puedo generalizar, lo podría aplicar en la institución donde estoy trabajando, en el ambiente o en el equipo donde estoy desarrollando este proyecto. Y pues también nos demuestra una investigación objetiva, con medición controlada. Entonces, estas dos formas de investigar, el equipo, los estudiantes o los docentes deben tener claridad sobre esta tipología, ¿no? Para poder también enmarcar dos maneras de poder encontrar información. Entonces, para ello, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? De manera, vamos a observar esta tabla, y en esa tabla ustedes van a poder, primero, hacer ciertos intentos de investigación, según este esquema, ¿ok? Primero, tenemos un objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de investigación? Para ello, yo tengo un supuesto, ¿no? Una postura. Por ejemplo, mi postura es que la violencia se mantiene porque no hay consecuencias drásticas, ¿ok? Entonces, ese es mi supuesto. O sea, yo parto de ahí, esa es mi postura, y desde ahí puede generar cierta motivación para poder investigar, ¿ok? Ese es mi punto causal, ese es mi supuesto. En base a ese supuesto, como ejemplo, ¿sí? Yo defino un objetivo de investigación que quiero investigar, ¿ok? Luego, en ese objetivo de responder qué quiero investigar, es importante definir el ciudadano, o sea, quién es la persona o quiénes van a ser las personas que están dentro de este problema. Luego, vamos a usar ciertas herramientas que vamos a conocer también el día de hoy. Por ejemplo, si vamos a aplicar una entrevista, vamos a observar y otras herramientas más que vamos a analizar. Luego, hay un territorio o un ámbito en donde se va a desplegar este problema o donde se está desplegando el problema. Entonces, es importante delimitarlo. Si es en un distrito, en una región, en una urbanización, en una localidad. Y hay un actor responsable. No hablamos de personas, sino hablamos de un actor responsable. Este actor responsable muchas veces es un actor que no ejecuta acciones, pero que tiene responsabilidad. Entonces, creo que en estos aspectos, en estos elementos, tenemos mucho por desarrollar y lo vamos a ir nutriendo a medida que ustedes vayan observando las herramientas de trabajo para esta primera fase. Ok, entonces les pido por favor que tomen nota de este esquema, le tomen una captura ahora o tomen un apunte para que en el desarrollo de la sesión, cuando ustedes ya conozcan las herramientas, finalizando, ustedes tengan su primer esquema, este esquema de investigación para la primera fase. Bien, entonces, ¿cuántos problemas son los que yo debo desarrollar? Basta que contribuyas con un supuesto y continúes con los otros elementos, pues ya estarías haciendo el ejercicio. Bien, entonces es importante hacer este ejercicio porque luego lo van a compartir como una
como una parte de su entregable para esta semana, porque esta semana sí tienen una tarea, ¿ok? Aparte de las lecturas, aparte de algunos videos que están en el aula, aparte de las preguntas en el foro, en esta semana sí tienen una tarea a entregar. ¿Bien? Muy bien, entonces continuamos. Bien, entonces tomen captura, apuntes y vamos. Perfecto. Muy bien, antes de iniciar, de continuar esta segunda parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien, entonces, continuamos. Bien, nosotros tenemos aquí algunas herramientas para poder generar proceso de investigación, ¿no? Un proceso de investigación que puede partir de un artículo, una investigación, y a partir de ahí identificar motivaciones, intereses, desafíos. Para ello, vamos por 30 segundos, vamos a observar esta imagen. Bien, observemos esta imagen por 30 segundos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nosotros hemos observado esta primera fase y ustedes a partir de ahí han identificado ciertos elementos, ¿no? En esta imagen, ¿ok? Ciertos elementos que nos va a ayudar a poder generar mayor información, ¿ok? Tito, se me ha... Voy a compartir nuevamente la pantalla. Muy bien. Entonces, después de haber observado esta primera imagen, vamos a responder estas preguntas, ¿bien? ¿Cuántos son? ¿Cuántas mujeres? Si tenemos de izquierda, si observamos de izquierda a derecha, comencemos a describir a la primera, ¿sí? ¿Qué hace única a la cuarta persona de la fila? Si vemos de izquierda a derecha, describe la quinta. ¿Para qué hicieron esa foto? ¿Cómo mejorarías una foto así? A ver, participaciones. Levanten la mano o pueden también comentar. Los espero. ¿Alguien? ¿Alguien quiere compartirnos, por favor, ese momento para poder participar? Ok, Marlon, por favor, activa tu micro.
¿Pueden activar su micro? Claro que sí. Todos tienen el permiso. A ver. Ahora, Hola, ya. buenos días a todos los docentes, colegas. Buenos días, profesor. Sí, me gustaría aportar en cuanto a la imagen. Son 7 personas. Hay 3 mujeres. De izquierda a derecha, bueno, voy a describir a, al joven. Bueno, es un joven de aproximadamente 30 años. Ujú. Viste una camisa negra casual, un pantalón casual, en general ropa casual. Eh, lo que hace única a la cuarta persona de la fila es que todos mantienen la atención en lo que él está sujetando en la mano. Ok. Es el centro de atención y todos están atentos, Mm, muy enfocados en lo que él realiza. Eh, Y bueno, eso es lo que hace, parece ser como el líder del grupo. eh, y la, la quinta persona sería la mujer que está sujetando, que está al lado del joven del centro. ya. Muy bien. Exacto. Perfecto. Entonces, gracias por, Marlon, tu Es una participación. llamada. Bueno, yo podría decir que la quinta persona es una señorita de aproximadamente unos 28 años. Ujú. Viste también ropa casual. eh, y bueno, esa es una persona muy entusiasta también, como sus demás compañeros. Ok. Mm, y yo pienso que esta foto ha sido tomada con la intención de mostrar tal vez una forma de integrarse en un grupo, de participar activamente, un trabajo colaborativo. Ya. eh, y, y bueno, yo eh, mejoraría la foto en el sentido de que bueno, ya está proyectando mucho en el sentido de que si lo enfocamos a la docencia, ¿no? Eso es lo que deberíamos mejorar como docentes, hacer participar a nuestros estudiantes de Ujú. manera activa, comprometerlos en el tema y también visualizando que todos son de diferentes, todos poseen una característica física para empezar diferente, todos son distintos. Hay personal de color oscuro, de color claro, de cabello rizado, de cabello lacio, etcétera. Entonces, es como lo enfocamos nosotros en la docencia, ¿no? Tenemos diferentes tipos de estudiantes y ahí es cuando nosotros tomamos el liderazgo de no, nosotros somos el centro y tenemos que comprometer a nuestros estudiantes a formar parte del tema o de la clase, envolverlos, ¿no? Involucrarlos de esta forma, ¿no? Eso es lo que yo, bueno, la primera idea que me da de esa fotografía, ¿no?
Excelente, gracias Marlon por tu participación, ha sido muy buena, ¿no? Y cuando nosotros observamos, y algo que rescato también de Marlon es la descripción. La observación a partir de una imagen, ¿no? Nos permite también juzgar, ¿sí? Sin embargo, y el mensaje es, cuando observamos una imagen, evitemos juzgar y más bien vamos a delimitarnos en observar, describir lo que observemos, ¿no? Lo que vayamos a observar y pues de esa manera comunicar lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, lo que ha hecho Marlon ha hecho un trabajo muy interesante de poder describir al detalle, de manera objetiva, lo que ha observado en esta imagen, ¿no? A partir de las preguntas. Y esa es una práctica muy importante porque ayuda al equipo, al estudiante, de manera individual, a tener un primer acercamiento con algo que parece tan cotidiano, pero no somos conscientes, ¿no? Y esta palabra es importante, el ser conscientes de lo que nos rodea, del ecosistema que está alrededor y que es motivo para poder darnos una pausa y poder observar ese ecosistema. Poder observar de repente estos otros elementos que a veces no lo consideramos como indispensables, pero cuando hacemos una pausa y observamos, nos damos cuenta que sí, ese elemento es vital y no le habíamos dado la atención necesaria en su momento. Entonces, la observación nos permite también tener un espacio de encuentro conmigo mismo y con el problema del otro, ¿no? O el problema del otro grupo. Entonces, esa relación entre el yo y el tú es muy importante. ¿Okay? Y lo hacemos a través de la observación, que debe ser objetiva, basarse en la descripción, más no en juzgar o en pretender algo que de repente está en mi mente, pero no necesariamente es lo que yo observo. ¿Sí? Entonces ya ahí va la interpretación. Entonces, evitemos menos interpretar y aumentemos nuestro nivel de describir de manera objetiva lo que vayamos a observar. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio, ponerlo en práctica con los estudiantes, no solamente con una foto, ¿no? Podría ser de repente con el medio, el aula, el contexto, fuera. Hay una práctica muy interesante cuando se hacía en las clases de poder en algún punto, ¿no? En segundo piso, de repente, donde tengamos una vista panorámica, observar los recreos, ¿sí? A veces que los recreos son espacios bastante activos, ¿no? Donde las personas hacen muchas cosas y pues nosotros los docentes también tenemos un espacio para poder observar estos recreos, ¿no? Y nosotros tenemos y desarrollamos la observación de manera constante. Pero los estudiantes a veces no tienen esta práctica, ¿no? Entonces, cuando desarrollemos esta primera herramienta en el design thinking, en la primera fase, la observación es indispensable. Entonces, el mensaje claro es, eh, estudiante, ¿no? Observa estos espacios, date una pausa y observa y describe lo que estás viviendo, qué es lo que sientes, qué es lo que ves y qué es lo que está sucediendo. En espacios totalmente cotidianos, ¿no? El que te tomes una pausa es bastante impactante como resultado luego de ello. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Acá Katy nos comenta, ¿no? Si yo no, podría decir si juzgando en el sentido de que, pues, si en la forma como yo comunico lo que estoy observando, digo, pues, la, el tercer integrante, ¿no? La chica está feliz porque, pues, se ganó la lotería, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, podría hablar también de, del, del cuarto integrante, ¿no? Que está en el medio, ¿no? Él dirige porque es líder y porque siempre le ha gustado dirigir las reuniones, ¿no? Entonces, ahí ya estaría yo interpretando, quizás con ciertos elementos que observo, que podrían ser verdad o podrían, no sabemos con certeza,
Entonces ahí ya estaría juzgando estos comportamientos. Entonces lo que yo simplemente, mi mensaje concreto es, describe lo que observas, ¿no? Hay cuántas personas que están alegres, ¿cierto? Todas las personas están alegres, están enfocadas en algo, sí están enfocadas en algo. No sabemos con certeza qué es lo que están observando, no sabemos con certeza, pero están observando algo, ¿ok? ¿Se encuentran unidos? Sí, se encuentran unidos. Lo más probable que pues se sientan, si yo le digo esto, que se sientan eh, felices por algo, ¿no? Entonces ahí sí estaría cayendo quizás en algo que no necesariamente es lo que observo, ¿no? Entonces podríamos tener estos ejercicios una y dos veces con esta y con otras imágenes diferentes y podríamos tener diferentes respuestas. Entonces hagamos este ejercicio de poder describir de manera objetiva, siempre de manera objetiva, y vamos a encontrarnos en que nuestra mente siempre va a querer juzgar estos espacios, siempre, siempre. Entonces es algo ya natural y el ejercicio es ese, ¿no? Ir contra esa forma de nuestro cerebro poder juzgar e interpretar todo, ¿no? Todo, todo, todo. Es por eso que a veces cuando vemos en la luna y asociamos ciertos elementos, rostro, ¿no? Nosotros ya desde que nacemos, desde la niñez temprana, solemos asociar siempre los rostros, ¿no? Dos puntos centrales, ¿no? Un punto en el medio, entonces ya asociamos ciertos elementos y siempre reconocemos rostros, que es el primer contacto que uno tiene con una persona, ¿no? Si está contento, si está feliz. Entonces, tenemos estos contrastes. Bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Para ello, cuando hablamos y abordamos este espacio de esta primera herramienta, que es la observación, tenemos tres conceptos importantes. Primero, el ver, el mirar y el observar. Así, pregunta general, para poder desarrollar esta primera herramienta, el concepto idóneo, ¿cuál sería? ¿No? ¿El ver, el mirar o el observar? ¿No? De repente necesito yo pasar por cada una de las tres, por supuesto. Quizás una de ellas sea la más pertinente cuando pues emplee esta herramienta, dependiendo también el tipo de recurso que va a ser objeto de. Entonces, si yo empleo el ver, ¿no? Voy a percibir objetos mediante la acción de la luz, ¿no? La luz y la ausencia de la luz no nos permite observar, claro, no nos permite ver. Y la ausencia de luz también hace que haya oscuridad. Luego, el mirar, ¿no? El dirigir la vista a las cosas o, en este caso, a personas que buscamos. Es esta dirección. Y cuando observamos, examinamos, cuando uno observa también piensa, la observación también nos permite meditar, nos trae recuerdos similares y a veces asociamos, nos permite reflexionar, también puede llevar a distintas lecturas, ¿no? Según mis vivencias, y estas vivencias me traen consigo recuerdos, y los recuerdos de por sí emociones. Es por ello que a veces cuando observamos una situación, nosotros solemos decir, esta situación parece que ya la he vivido, ¿no? O me parece familiar, entonces, o algo ya realicé. Eso es porque pues hemos tenido en diferentes momentos de la vida ciertos espacios que nos han capturado la emoción, el recuerdo, y pues nosotros somos seres que también observamos y por ende también sentimos. ¿Ok? Entonces es muy importante tener esta diferencia entre ver, mirar y observar. Vamos a ver el chat, si hay alguna pregunta. Claro, nosotros también, Silvia, cuando desarrollamos la observación, ¿no? La observación también, a la vez cuando queremos ir a más detalle, ¿no?
y ver el mapa completo, ver la figura y las líneas, el detalle, ¿ok? Entonces, empleamos la observación para enfocarnos en ese detalle que no solemos enfocar cuando vemos o cuando dirigimos la mirada, ¿ok? Entonces, es importante poder emplear estos términos. Muy bien, acá Gloria nos comenta, en una investigación partimos de una pregunta, exacto, de una pregunta para formular una hipótesis, claro, y en este caso es válido las interpretaciones anticipadas, por supuesto. Estas interpretaciones anticipadas nos sirve con este propósito, ¿no? De poder también dar validez a ciertas hipótesis, ¿no? A partir de las preguntas también generadoras. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos este proceso del design thinking, que es un proceso que viene de un pensamiento divergente y luego necesitamos converger, o sea, delimitar algo, pues necesitamos siempre, 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 cuando hablamos de observación, primero hacer una observación objetiva a partir de descripciones, ¿sí? ¿Por qué nos permite tener una lectura? ¿No? Porque la lectura de quien investiga o la lectura de quienes están investigando el problema va a ser un punto de inicio, o va a ser un hito importante de aquí en adelante para hasta encontrar luego las posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, si comenzamos a mapear de manera errónea, juzgando, ¿sí? Interpretando quizás no necesariamente lo que estoy observando, sino más bien lo que yo creo que veo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una lectura no tan cercana a la foto, ¿no? A la foto del momento. Y lo que queremos es todo lo contrario, queremos tener una lectura muy cercana a lo que está sucediendo, lo más cercana posible a partir de la observación, que sea con descripciones objetivas. Entonces, esa lectura es muy importante para quién o quiénes van a investigar en esta primera fase de la empatía. ¿Ok? Porque cuando hablamos de empatía, no solamente es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sino también es respetar esta primera lectura, ¿no? ¿Y cómo respeto esta primera lectura? Lo respeto haciendo estas descripciones a partir de la foto, a partir de la imagen, evitándome yo tomarme la atribución de juzgar o interpretar algo a partir de la experiencia, a partir de mis emociones, ¿ok? Entonces, eso ayudará bastante a que ustedes puedan participar en estos procesos, ¿bien? Entonces, es muy importante que la observación esté presente en esta primera herramienta dentro de la primera fase. Muy bien. Entonces, luego de la observación, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos aquí preguntarnos, ¿sí? Preguntarnos qué observar, qué observamos. Entonces, en este espacio problemático, porque todavía estamos en el problema, necesitamos preguntarnos qué observamos, ¿sí? Primero, debemos enfocar en observar comportamientos, observar espacios físicos o virtuales o digitales. Bien. Observar también maneras de interacción, ¿sí? Gestos, observar a personas, desplazamientos. ¿Ok? Y a partir de estas observaciones, pues yo podría sistematizar lo que observe, ¿sí? Llevo un cuaderno de notas, voy sistematizando lo que observo a partir de la descripción, una descripción objetiva. Entonces, para esta primera herramienta, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos enfocarnos, ¿sí? ¿Enfocarnos en qué? En que antes de observar, debemos como que expandir nuestro espectro, ¿sí? Por eso decía, no juzguemos, ¿ok? Si lo que observas es esa foto de ese momento,
Si lo que observas es la foto de ese momento, vamos a observar esa foto de ese momento con descripciones objetivas, ¿ok? Entonces, antes de observar, primero, no juzgamos, luego vamos a, olvídate de todo lo que piensas sobre la persona, sobre el usuario, a primera vista, porque nosotros solemos juzgar de cómo se viste, ¿no? De cómo se muestra, eso ya es natural. Pero para este ejercicio vamos a evitar eso, vamos a evitar eh, esa forma de pensar, ¿bien? Para poder abrirnos en esta metodología, que es muy importante. O sea, la adaptación que tienen ustedes los docentes que están conociendo esta metodología es importante poder recibirlo de manera bastante asertiva. Luego, número 3, tras conducir unas cuantas observaciones, vas a identificar qué es lo que se repite, ¿ok? ¿Cuál es el patrón común? Bien, así como en esos lentes que observas, si haces esta observación, vas a encontrar que no todos son de color verde, sino que hay matices, ¿ok? Cuando logras identificar estos matices, estás aplicando una observación detallada. Es una observación detallada, estás haciendo este zoom, que es el zoom que se necesita. Número 4, al observar de nuevo, pregúntate, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué se repite? ¿Ok? ¿Por qué se está repitiendo este patrón? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sucede esto, este patrón, ¿no? ¿Para qué se repite? Y luego haz lo mismo con los comportamientos inusuales, comportamientos atípicos. Bien, entonces tenemos diferentes fotos para diferentes situaciones, ¿sí? Y lo que nos pide y lo que se aconseja para aplicar la herramienta número 1 es no juzgar, ¿ok? Observamos de manera objetiva qué es lo que sucede, ¿no? Te vas a olvidar de todo lo que piensas sobre el usuario, sobre la persona y sobre el problema, ¿ok? Sí, o sea, te olvidas de tu postura, ¿no? Te olvidas de tu línea ideológica, sino qué es lo que estás observando. Y ya ese proceso es totalmente, es bien difícil, ¿no? A veces nosotros tenemos, de acuerdo al estilo y la personalidad, el carácter de cada uno de ustedes, suelen tener esto bastante marcado, ¿no? Pero cuando desarrollamos metodologías como activas, como es Design Thinking, pues te demanda tener una apertura no solamente de espacio, sino también de mente, para poder aplicar esta metodología, ¿no? Es una metodología bastante horizontal, no hay jerarquías, la confianza es importante, la apertura, el discurso que tenga el docente para poder desarrollar esta primera fase es ideal. Queremos que el estudiante tenga confianza. ¿Cómo hacemos eso? Bien, entonces el discurso, la manera como te comunicas con los estudiantes sin juzgar es un punto clave para poder generar confianza. Preguntas, consultas, comentarios en esta primera parte, ¿todo claro? ¿Alguien puede levantar la mano si gustan? Ok, muy bien, Arturo, gracias. Continuamos. Entonces, ahora, dejando de lado la observación, vamos a pasar a la segunda herramienta de la primera fase, que es empatizar. Otra herramienta importante es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Para efectos de una metodología activa. ¿Por qué una entrevista es considerada la segunda herramienta para empatizar dentro del design thinking? Pregunto, a ver, participen, los escucho o los leo.
Muy bien. A ver, vamos a leer el chat. Gloria nos comenta porque dice, conocer las demandas y necesidades de las personas. Santiago, porque mediante la entrevista vamos a conocer las necesidades de los usuarios. Bien, Santiago. Libertad permitirá recoger información. Otro punto importante. César nos comenta, permite obtener información con mayor profundidad. Son preguntas abiertas. Arturo, para ver si los estudiantes se expresen. Para ver si los estudiantes se expresan. Silvia, recoger información, clave, su edad, nombres completos, intereses. A partir de ellos vamos a poder plantear nuestro desafío y nuestras revelaciones para generar nuestro producto, ok, viable. Muy bien. Entonces, vamos a agradecer a todos los que han participado por el chat. Genial, muy bien. Desde el punto de vista, perfecto. Entonces, una entrevista. Miriam, ¿quieres compartirnos algo? Puedes activar tu micro. Buenos días. Para mí, la entrevista, yo creo que es la más importante de la fase de empatizar, porque así yo, mediante ciertas preguntas, voy a buscar lo que me interesa, que es la idea de esa persona sobre el tema. Exacto, muy bien. Y no solamente en las ideas, gracias por tu, Miriam, por tu por tu aporte, sino también podemos observar otros elementos, ¿no? O sea, incluso en la entrevista continuamos observando, ¿ok? Enrique, ¿quieres compartirnos algo? A ver, activa tu micro. Ahora, ya. Yo creo que la entrevista, como dice la profesora anterior o la señora anterior, creo que es uno de las herramientas más importantes dentro de la fase de empatizar, ¿no? Porque sobre como son preguntas abiertas, podemos hacer sobre una pregunta, podemos de preguntar, se puede decir así, ¿no? De acuerdo a lo que diga el cliente o el participante o la persona a quien vamos a entrevistar, ¿no? Ese es para mí. Muy bien, perfecto. Gracias, gracias Enrique por tu participación. Exacto, todos sus aportes han sido válidos, ¿no? Y pues la entrevista nos permite entablar una conversación, pero es una conversación dirigida, ¿sí? Porque hay ciertos objetivos, hay preguntas ya establecidas, son preguntas, por supuesto, abiertas, y si vamos por el ámbito cualitativo, ¿no? Que es, recuerdan, que les mostré cuando investigamos, pues para desarrollar y para indagar sobre ello se recomienda que sean preguntas semiestructuradas. Preguntas abiertas, semiestructuradas, preguntas a profundidad. Y esta conversación es dirigida entre el investigador, ¿no? Que es el que entrevista, y un individuo. O también podría ser un grupo de individuos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Indagar. Indagar, recoger información, por supuesto. Sí. Ahí está, Hilda nos comenta, permite recabar datos, intereses, necesidades. En conclusión, información clave, información sustancial para la investigación. Todo está conducido para la investigación, que es un proceso iterativo. Cuando hablamos de un proceso iterativo, implica que, pues, nunca y no vamos a dejar de terminar de investigar en el design thinking, porque siempre van a haber espacios de mejora
o espacios para poder desarrollar estas observaciones, estas entrevistas y ir indagando aún más, siempre, siempre. Luego, nosotros identificamos ciertos tipos de entrevistas o ciertas maneras de poder acercarnos a la persona. Primero, un espacio etnográfico, ¿no? La etnografía, que esa relación con el medio más próximo, con la comunidad, ¿sí? Conocer también esta forma de vivir es muy importante. Desde el lugar. También hay una entrevista tipo experto, ¿no? Que es la que solemos nosotros desarrollar o son las más tradicionales, en donde tenemos a un experto que es el investigador y en este caso se entrevista a una persona que tiene el conocimiento, tiene la experiencia y necesitamos pues recoger toda esa información. Y otro tipo de entrevista es los grupos focales. Suele ser este tipo de entrevista las más usadas cuando los equipos de trabajo en el Design Thinking comienzan a ejecutar sus primeros focus groups, ¿sí? Y eso pues ayuda a tener un acercamiento mucho más lineal sobre lo que estamos indagando en el problema, porque continuamos en el problema. Entonces los grupos focales nos permite tener este contacto más cercano con la población o con la persona o con las personas que viven el problema, ¿no? Y hablar sobre el problema, indagar sobre el problema es muy importante. Luego veremos cómo hacer ello. Entonces, ¿cuáles son los consejos para esta entrevista? Tenemos 3 momentos. Clave, 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 y ustedes deben considerar todo ello. Primero, el consejo es antes que vamos a desarrollar espacios para la preparación, ¿no? Prepárate antes de entrevistar. Porque la entrevista es una oportunidad, es esa la oportunidad, ya se ha establecido una fecha, el entrevistador ha pactado y ha gestionado esa fecha con anticipación, entonces ambas partes están colaborando en sus tiempos, entonces es importante que mires esa oportunidad como un espacio rico de aprendizaje. Luego, prepárate también haciendo una lluvia de ideas respecto a las preguntas que probablemente puedan ir surgiendo en el desarrollo de la entrevista. Antes también agrúpalas según temas o según categorías para que tus preguntas estén mucho más acotadas y puedan perseguir ese objetivo. 3, selecciona las más útiles, las preguntas más útiles y úsalas. Empléalas. Durante la entrevista, ¿no? Recordemos preguntar el por qué. O sea, el por qué nos va a permitir siempre indagar sobre el pasado. Quien pregunta por qué, indaga sobre el pasado. Si preguntas el cómo, indaga sobre el futuro o lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí, en el durante, preguntemos y estemos enfocados después de cada pregunta el por qué. Eso va a diferenciar de una pregunta cerrada a una pregunta abierta. ¿Ok? Y otros elementos más que hay que considerar. Número 1, cuando entres en este ritmo, considera que los silencios son importantes, ¿no? Las pausas para poder luego entablar a otra pregunta. Anímalo a contar sus historias. O sea, esta confianza con el entrevistado es muy importante. No sugieras respuestas. Y creo que el punto número 3 es clave, porque pues incluso el entrevistador cuando desarrolla las preguntas comete el error de sugerir respuestas. Entonces, centrémonos en las preguntas,
tal como las hemos formulado y evitemos sugerir respuestas. ¿Crees que sí? ¿No? Entonces, evitemos, por ejemplo, ese tipo de preguntas. Y es importante tener un registro sobre esa entrevista. Previo a ello, pedir un permiso, ¿no? Verbal o por escrito, pues que esa entrevista probablemente pueda ser grabada en video, si es que es una entrevista por Zoom, o una entrevista que pueda ser grabada por audio, si es que es una entrevista presencial. Ok, entonces, ¿por qué? Porque poder grabar ese momento nos va a ahorrar tiempo, primero, en centrarnos en la entrevista 100%, y también nos va a permitir luego sistematizar todo tipo de datos, información que vaya a surgir en la entrevista. ¿Ok? Y que en un tiempo pertinente me va a permitir analizar, volver a escucharlo y poder sistematizar y recoger esa información, que es lo que estoy buscando. ¿Bien? ¿Está claro? Perfecto. Luego, después, ¿sí? Después, ¿qué necesito? Analizar. Necesito yo analizar esa información. Número 1, comparte tus hallazgos. Lo que tú vayas a encontrar, es importante que lo compartas con tu equipo, ¿no? Recordemos que quizás nos podemos distribuir quién entrevista, quién no, y pues quien se encargue de realizar la entrevista o quien está dirigiendo la entrevista, pues que comparta estos hallazgos con el equipo, ¿no? El equipo tiene que tener pleno conocimiento de lo que se ha encontrado. ¿Qué más? Tradúcelos a imágenes o POSIT para identificar patrones. O sea, si es que de repente has sistematizado algunas ideas y, y estas quieren ser socializadas con el equipo, usa POSIT, usa imágenes, ¿sí? Que puedan ayudarte en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Y luego socializarlas. Entonces, ¿hay ciertas herramientas? Sí, ciertas herramientas, por supuesto. Por ejemplo, primero comencemos con una presentación personal, ¿no? Se aconseja una presentación de quién eres, por qué estás investigando. Luego presentas el proyecto, cuál es el fin del proyecto. Y la confianza, creo, es transversal en todo momento, con cada manera de cómo preguntas, de cómo reseccionas también la respuesta, ¿no? Es importante. Y cómo conduces la entrevista con las repreguntas, que muchas veces no están mapeadas en tu texto de preguntas, en tu instrumento, pero que van a ir surgiendo a partir de las interacciones con el entrevistado. Evocar historias, ¿no? Y ese es un consejo muy importante para quien entrevista, ¿no? Relacionarlo con algunos pensamientos, algunos recuerdos, algunas historias, que estén, por supuesto, en concordancia con lo que se está hablando, ¿no? Y si es que va a nutrir o no, es importante decidir. En ese momento se decide y se evoca estas historias. Explorar emociones y sentimientos nos hace más humanos, humaniza la entrevista. La entrevista no tiene por qué ser fría ni ser así esquemática, si bien tiene un esquema de preguntas, pero pues si tú exploras estas emociones, estos sentimientos, generas que la entrevista pueda fluir, y es lo que tú quieres, que la entrevista fluya y que pueda pues conducir a lo que estás persiguiendo, ¿no? A esos objetivos. Preguntar en base a las declaraciones, ¿no? En base a lo que se está respondiendo. Agradecer y pues concluir la entrevista, ¿sí? Y todo esto está dentro de un tiempo determinado, ¿no? Si la entrevista pactada es de 1 hora, respetemos ese tiempo, ¿no? Porque el tiempo también del otro es muy importante, del entrevistado. Ok, entonces midamos también la cantidad de preguntas, si son preguntas abiertas, entonces midamos el tiempo estimado para poder
obtener el tipo de respuesta y con las preguntas puedo yo ir cerrando tal espacio, ¿no? Tal pregunta y continuar con la siguiente. Es muy importante el manejo y la experiencia que ustedes vayan a tener o los estudiantes vayan a tener en la entrevista. ¿Qué más? Entonces, para ello, pues, vamos a identificar ciertos elementos que en una entrevista es importante, ¿no? Por ejemplo, una comunicación no verbal, hablamos del tono, o sea, el tono, el ritmo, el volumen, los silencios que son muy importantes, el timbre. Entonces, en el equipo hagamos un ejercicio, en el equipo de estudiantes, de quién podría tener un perfil, este perfil, como para poder conducir la entrevista. ¿Okay? Entonces, hay que ser estratégicos, ¿bien? De quién va a entrevistar o quién podría tener esta disposición para. ¿Okay? Es muy importante también considerar, por ejemplo, algunos factores asociados al comportamiento. Por ejemplo, expresión oral, ¿no? La mirada, el contacto visual, muy importante, una postura, gestos, una proximidad. Entonces, tomen en consideración estos elementos, ¿sí? Y cuando abordemos ahora la encuesta, ¿no? Vamos a encontrar que también es otra herramienta importante. Entonces, aquí vemos que la encuesta, ¿no? Como la tercera herramienta dentro de empatizar, vemos que esta herramienta, pues, nos permite recoger, analizar información a través de ¿qué? De preguntas estandarizadas. Ya en una encuesta hay preguntas estandarizadas con posibles respuestas, sí o no, o algunas alternativas, y ya tengo eso trazado. O sea, ya no nos da posibilidad de, por ejemplo, abrirnos al por qué. No, en una encuesta no necesitamos eso porque necesitamos validar ciertos datos. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve una encuesta? Si es que yo estoy investigando y quiero saber la satisfacción del usuario o de las personas, a una encuesta. Si quiero obtener datos de un censo, pues a través de la encuesta realizada obtengo estos resultados o una investigación de mercado. ¿Qué aconsejamos para cuando desarrollamos esta herramienta número 3, que es la encuesta? Primero, que una encuesta de perseguir un propósito. O sea, esto significa que la encuesta no la vamos a inventar de la nada. ¿Ok? Porque pues persigue ciertos propósitos de lo que se está investigando de acuerdo al problema. Estamos indagando todavía el problema. Si las encuestas suelen ser virtuales, se recomienda que sean virtuales. Aún así, el contacto sea presencial, la encuesta se recomienda que sea virtual porque nos da pues unos resultados y se pueden compartir, se pueden descargar. Entonces se recomienda que la encuesta sea un formulario y se pueda compartir y pueda ser realizada virtualmente. Aún estando de manera física, por ejemplo, en un focus group, yo tengo personas en el aula, entonces comparto la encuesta y ahí tomarán unos 3, 5 minutos como máximo, realiza la encuesta y la termina. Y ya tengo yo los resultados y nos evitamos de papel o imprimir, ¿no? Para poder también ser sostenibles en ese sentido. Entonces, y si son encuestas masivas, o sea, la cantidad de personas que puedan responder esa encuesta, la persona que es el foco, ayuda mucho que las personas puedan responder a esa encuesta porque no va a también garantizar estos resultados, ¿no? Recordemos que la encuesta está más ligada para un tipo de investigación cuantitativa. La cuarta herramienta es la herramienta persona. ¿Qué es la herramienta persona? Es una herramienta que perfila a ciudadanos, sujetos, permitiendo sintetizar la información. Información demográfica, psicográfica, información de usuarios, también información del modo de vivir, ¿no? El estilo de vida. Para ello, tenemos diferentes maneras de poder desarrollar
esta herramienta persona. Primero, el método persona involucra tener una cartografía, ¿sí?, de la persona, del sujeto, conteniendo datos importantes, básicos, pero indispensables, como una foto, que es la foto del momento, una foto actual, nombre, la edad, dónde vive, ¿no? Trabaja o estudia, un nivel cultural, qué emoción, qué motivaciones tiene, preocupaciones, cómo se relaciona con las amistades. Son preguntas, ejemplo, que podrían también ser cambiadas según lo que estás indagando, ¿no? Porque aquí el método es conocer a la persona que vive el problema. O sea, no me alejo yo del problema, ¿ok? Pero me importa también conocer cómo se siente, qué hace, quién es la persona que vive el problema. ¿Ok? Entonces, ahí podría de repente encontrar ciertos patrones, ¿no? De la cantidad de personas que viven ese mismo problema. ¿Ok? Y que suelen ser personas que están dentro del mismo nivel de expectativas, de motivaciones. Pero eso, la respuesta ustedes lo van a obtener cuando pues sistematicen o analicen el método personal luego de haberlo terminado. ¿Ok? Entonces, es perfilar a la persona quien que está viviendo el problema. Y esta información es básica, es una información muy, muy potente. Y la pregunta es, ¿esto está tallado en piedra? ¿Es una vez que yo tenga el método persona, ahí queda y lo puedo enmarcar? No. Todas estas herramientas son herramientas iterativas. Es decir, si por ejemplo en la herramienta 3 en la entrevista, no pregunté algo y que luego en las siguientes fases necesito esa información, vuelvo a entrevistar o encuentro la manera de poder contactarme nuevamente con esa persona y que me dé esa respuesta. Entonces, ese proceso de estar en una fase y volver y luego retroceder y volver nuevamente es un proceso iterativo que es correcto realizarlo de manera pertinente en el momento si es que observas que te falta cierto dato, cierta información. Igual el método persona. ¿Okay? Es por ello que es importante que cuando desarrollemos cada una de estas herramientas, veamos el espacio como un espacio único y es la oportunidad para, ¿ok? Entonces es muy importante ello. ¿Cuáles serían los consejos para esta herramienta, la herramienta del método persona? Primero, que la persona, quien vaya a desarrollar este método, pues nos vea como creíbles, ¿no? De lo que estamos haciendo es una acción seria, sigue pues una metodología que se basa en la evidencia cualitativa o cuantitativa, dependiendo la manera como estás indagando y también los textos que estás revisando. Y co-crear tantos perfiles de usuario necesites, ¿no? La co-creación es muy importante. Co-crear es trabajar de manera conjunta en base a un objetivo y alcanzarlo entre todos, cada uno sumando de sus funciones estos esfuerzos. Y la quinta herramienta, hablamos del Empathy Map, ¿no? Que es el mapa de empatía. Y este mapa de empatía es una herramienta muy, muy usada. Es más, es una herramienta muy usada en el ámbito empresarial también para generar a un modelo de negocio. Entonces, es una herramienta para conocer, para personalizar, para perfilar ¿a quién? A tu usuario final, a tu ciudadano, a la persona que está viviendo este problema. Y es tu ciudadano objetivo. Y va mucho más allá de, por ejemplo, tener la idea de mujer de 30 a 40 años, soltera, clase media y educación universitaria, ¿no? Que suele ser como que el mensaje, el speech, ¿no? Cuando queremos perfilar a alguien, es mucho más que eso. En el mapa de empatía vas a encontrar y vamos a evidenciar
ciertos cuadrantes importantes que pues nos da un mapa de la forma como estamos acercándonos al ciudadano. Para ello, pues encontramos estas matrices, estas plantillas, en donde en el medio, en la parte central, identificamos a la persona que está viviendo el problema. Una foto, una imagen, sirve mucho. Luego tenemos ciertos cuadrantes. Primero mencionar que los 4 primeros cuadrantes del que oye, que piensa, que siente, que ve, que dice, que hace, son aspectos indispensables que yo, como investigador, como estudiante o como docente, debo recoger. ¿Sí? ¿A través de qué? Ahí dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué oye? ¿No? Es decir, voy a indagar sobre lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas que influyen en ti o que influyen en el público objetivo, en el ciudadano. ¿Qué piensa y qué siente? Lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te importa? Principales preocupaciones. ¿Cuáles son estas inquietudes y aspiraciones que tiene el ciudadano? ¿Qué ve? El ciudadano, ¿qué es lo que ve en su entorno? ¿Qué ve? ¿Quiénes son sus amigos? O cuál es la oferta del mercado? O la demanda también. ¿Qué dice y qué hace? Actitud en público. ¿Cómo se expresa el ciudadano? ¿Cómo actúa en público? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo se ve? ¿Y cuál es su comportamiento, ¿no? O sea, para saber qué hace. Y en la parte inferior siempre vamos a diferenciar 2 cuadrantes. En la parte izquierda, que son los esfuerzos, y en la parte derecha, que son los resultados. Si queremos como que diferenciarlo, podemos abordar en la parte izquierda como oportunidades de mejora o aspectos negativos, oportunidades de mejora, y en la parte derecha son expectativas, son metas, aspectos positivos, ¿sí? Si lo queremos diferenciar en esos dos. Pero es mucho más que eso. Cuando hablamos de esfuerzos, hablamos de cuáles son los miedos que tiene el ciudadano, cuáles podrían ser las frustraciones del ciudadano, los obstáculos, ¿sí? Si vamos al otro espacio, los resultados, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus deseos, sus expectativas, su medida de éxito, los obstáculos que está obteniendo, ¿no? Que está presentando? ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes maneras y lo podemos hacer composite, se recomienda que cuando ustedes formen sus equipos, los equipos de estudiantes, ¿no? Recomienda que los equipos estén formados de manera impar, sean 3, 5, 7, ¿no? Para que cuando tomen decisiones sea de manera imparcial y pueda ser mucho más rápida la toma de decisiones. Entonces, utilicen papelógrafos, ¿no? Post-it, y la idea es que todos los integrantes puedan sumar en este mapa empatía, ya después de haber investigado un poco sobre el problema y el ciudadano que vendría a ser el sujeto. Entonces, para ello, ¿cuáles serían los consejos? Primero, que el mapa de empatía no es sobre ti, o sea, no es sobre el investigador, sino es sobre el sujeto es sobre el ciudadano que está inmerso en el problema. ¿Qué vas a hacer? Vas a describir. Describe cómo es vivir afrontando el problema público. Es lo que se quiere en este mapa de empatía. Y luego vas a sintetizar esa experiencia encontrando patrones, ¿no? Y los patrones se va a ir observando luego, cuando sintetizas. Muy bien, entonces para ello, para poder finalizar ya, respondemos a esta pregunta y pueden hacerlo por el chat, por favor. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cuál vendría a ser el insight? ¿Cuál es este aprendizaje con la que se van a llevar finalizando ya este taller, este segundo encuentro de este momento? A ver,
¿Qué aprendimos hoy? Muy bien, las herramientas de la primera fase de Design Thinking, que es empatizar. Perfecto. Han conocido técnicas para la fase de empatía. Hoy hemos abordado todo lo que es el aspecto de empatía y qué herramientas ustedes pueden usar para desarrollar la empatía. ¿Ok? Como habrán visto, no solamente es ponerse en el lugar del otro, sino hay herramientas para poder ponernos en ese lugar. Y como han visto, hay diferentes herramientas, muy, muy diversas. Y cada una de estas herramientas, pues, nos da aún así información distinta. ¿Ok? Definir el problema empatizando, utilizando herramientas sin juzgar. Muy bien, Charo, perfecto. Empatía es el primer escalón para poder desarrollar cualquier tipo de producto, que es lo que queremos, una solución. Pero para dar a la solución y que la solución responda al problema, debemos lograr empatizar de manera muy, 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 muy asertiva, ¿no? Muy, muy cercana. Ahí, dar en el centro, y eso lo hacemos con una muy buen desarrollo de estas herramientas de la empatía. Muy bien, qué bueno, Flor, que hayas aprendido a usar cada una de esas herramientas. En realidad yo las he presentado, esas herramientas, las he explicado, claro que sí, a detalle, pero ya queda en ustedes, ya de manera autónoma, seguir investigando sobre cada una de esas herramientas y aplicarlas, ¿no? Si bien muchas herramientas ya la conocen, como es la observación, pero hemos aprendido poco más, la entrevista, hay otras que de repente primera vez que la han escuchado, como es el mapa de empatía, el método persona. Vamos a ir indagando, pueden ir investigando y pueden encontrar también estos ejercicios y ponerlo en práctica, por supuesto. Muy bien, entonces yo me despido. Gracias por su participación. Que tengan una bonita tarde. Recuerden que en el aula virtual se va a habilitar, terminando esta sesión, los foros, los recursos, ¿sí? Y también voy a habilitar luego una tarea, ¿no? Que es el entregable para esta semana, ¿ok? Que tienen hasta el desarrollo del curso para poder presentarlo, ¿sí? El desarrollo del curso en estas otras 2 semanas que quedan para antes finalizar el taller. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.